Sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra la ilustrísima señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para dar lectura, en representación de la misma, a la propuesta de nombramiento. Excelentísima y magnífica señora rectora, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas y civiles, profesores, alumnos y personal de Administración y Servicios, señoras y señores, la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, reunida en sesión ordinaria el 23 de junio de 2009 y atendiendo a lo especificado en el artículo 1, párrafo 1 del Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad de Málaga, acordó en el punto 4 del orden del día, en atención a sus relevantes méritos y a su especial vinculación con la Universidad de Málaga, proponer por unanimidad el nombramiento del profesor don Juan Jiménez Aguilar como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Muchas gracias. El ilustrísimo señor secretario general leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga a don Juan Jiménez Aguilar. Con la venia. Certificación del acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se nombra doctor honoris causa a don Juan Jiménez Aguilar. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3, apartado C, de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por decreto 145/2003 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 3 de junio y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 9 del mismo mes, certifico que el claustro de la Universidad de Málaga, reunido en sesión ordinaria, celebrada el pasado día 16 de diciembre de 2009, a propuesta de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad, tras la exposición de los méritos del candidato y después de efectuarse la correspondiente votación, aprobó el nombramiento de don Juan Jiménez Aguilar como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Todo ello en virtud de la competencia atribuida a este órgano de representación de la comunidad universitaria por el artículo 23 de los estatutos de la citada universidad, de todo lo cual doy fe como secretario general de la Universidad de Málaga en Málaga 24 de junio de 2010. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. El secretario general, el padrino y los doctores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se sirvan a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa. Para allí, tenéis que ir hacia allí.
Sentaos y descubríos. Se concede la palabra al profesor doctor don Vicente García Martín para proceder a la lectura de la laudatio del doctorando. Con la venia, excelentísima y magnífica rectora. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la excelentísima rectora por permitirme esta oportunidad de dirigirles la palabra para exponer los méritos que concurren en la persona de don Juan Jiménez Aguilar, que hoy en nuestra universidad será investido doctor honoris causa. Para mí es una gran satisfacción que un hombre que ha dedicado el grueso de su vida a la empresa, al servicio de los empresarios y a la postre a la estabilidad socioeconómica de nuestro país, prestando importantes contribuciones a la sociedad, alcance este reconocimiento por la Universidad de Málaga. Es la primera vez que un representante del mundo empresarial recibe este singular título de nuestra universidad. Por tanto, este acto tiene algo de histórico, pero no debe ser el primero y el último, porque esto significaría que la universidad acrecienta su toma de conciencia en el tiempo de lo que significa la empresa como fuente permanente de progreso, de bienestar material y en la que la mayoría de la población universitaria y no universitaria, mediante su trabajo, encuentra en ella su desarrollo personal y profesional, aportando a la sociedad, vía la empresa, un conjunto de bienes y servicios que hacen aumentar el nivel de vida de las personas. De ahí la conveniencia que se acentúe esa interrelación universidad-empresa, lo que repercutiría positivamente en beneficio de la propia sociedad. ¿Pero qué es la empresa? Nos podemos preguntar. Es una opción muy sencilla. La empresa es una acción ardua, donde millones de personas que ven lo que otros no ven, intuyen una oportunidad de prestar bienes y servicios a la sociedad que presumiblemente ésta necesita, con el fin de intentar alcanzar una retribución material y moral. Pero estos millones de empresas, pymes y autónomos, la mayor parte, colaboran en la sociedad aportando su valor económico añadido, que se conoce a nivel nacional con esa expresión tan reiterada como la del PIB, Producto Interior Bruto, que, como sabemos, es una síntesis referencial de cómo evolucionan las economías de los distintos países. Después de este pequeño exordio, marco de referencia para ubicar a nuestro doctorando, paso a explicitar los méritos que le adorna en su dilatada vida al servicio de la empresa. Don Juan Jiménez Aguilar ha contribuido, entiendo que decisivamente, desde la cúpula de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, a la configuración de un modelo de organización empresarial y de concertación que se han demostrado de gran utilidad en las últimas décadas. Pero antes de adentrarme en una síntesis biográfica de nuestro doctorando, quisiera traer a colación unas breves reflexiones que definen a nuestro personaje en la importante función de liderazgo y guía en su gestión. Los líderes arrastran más que empujan, enseñan más que mandan, inspiran más que amonestan. El liderazgo consiste no tanto en el ejercicio del poder como en el esfuerzo por dar a los subordinados la capacidad de realizarse a sí mismos. Los líderes animan a todos los miembros de la organización a manifestar su opinión y a contribuir al proceso de toma de decisiones. Así veo a nuestro personaje en el desarrollo, en su quehacer profesional, que sintéticamente iremos exponiendo. Sus cualidades personales tienen hoy para muchos empresarios y ciudadanos en general un valor de referencia ejemplar, que en estos momentos de crisis económica, pero también de crisis de valores,
son muy necesarias y que echamos en falta más veces de lo que desearíamos. Precisamente porque la capacidad de escuchar y la voluntad de negociar son claves permanentes en el quehacer empresarial. Un ejemplo que es motivo de reflexión y que de alguna manera adquiere, a nuestro modesto entender, el protagonismo social de nuestro doctorando. Hace referencia a unos datos económicos singulares. En 1980, poco antes que Juan Jiménez de Aguilar llegara a la Secretaría General de la COE, se habían perdido en España más de 180 millones de horas de trabajo por huelgas y otros conflictos laborales. A partir de asumir la responsabilidad de la Secretaría General, se inicia un proceso descendente en horas perdidas, que a finales de 2008 alcanza la cifra de 8 millones. Causa no es otra que el valor del acuerdo, del diálogo, de la paciencia y de la concertación. Pero antes de seguir en el desarrollo de su actividad profesional, haremos un ítem para centrarnos en su biografía personal. Nacido en la provincia de Jaén, en Villarrodrigo, reside en Málaga desde 1963 y es aquí, en nuestra ciudad, donde realiza distintas actividades comerciales e industriales relacionadas con el sector de la construcción, siendo ya titulado como graduado social. Paralelamente compagina con su actividad empresarial el estudio de la licenciatura en Derecho, que culmina en la Universidad de Granada. Debo también reseñar de su vinculación a Málaga, que en 1975 es nombrado cónsul de Italia en nuestra provincia y embajador, decimos nosotros, empresarial de Málaga en Madrid, donde en todo momento ha defendido nuestra provincia y la ha promocionado allí donde ha tenido oportunidad. De entre sus muchas responsabilidades, ha sido presidente nacional de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, CEM, miembro del Comité Ejecutivo de la COE y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA. Asimismo, desde 1984 fue secretario general de COE y vicepresidente de la misma en 2007. Su participación en las negociaciones de los principales acuerdos interconfederales suscritos desde 1979 entre COE y los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT le convierte en un actor privilegiado del devenir económico y social de las últimas décadas. Ha sido portavoz de COE en la comisión tripartita creada en el Acuerdo Nacional de Empleo para la mejora, reforma y racionalización de la seguridad social. Copresidente de la Comisión Mixta de Interpretación que regula la negociación colectiva en España desde 1983. Conviene recordar también que ha representado a las organizaciones empresariales en la negociación del Acuerdo Económico y Social AES para los años 1985 y 1986 y en las sucesivas mesas y reuniones sobre concertación social, tanto a escala tripartita como bipartita, ante los distintos gobiernos y los sindicatos en 1989 y 1990. Igualmente ha participado en las deliberaciones sobre el Pacto de Competitividad de junio de 1991, en el Plan de Convergencia con la Comunidad Económica Europea de 1992, de tanta importancia posterior para nuestro país y para el Pacto Social del 93. Sería muy prolijo referirse a las numerosas conferencias, simposios, congresos nacionales e internacionales en los que ha intervenido y en la presentación de informes, estudios y ponencia, siempre en asuntos relacionados con el mundo de la empresa, que es tanto como decir del mundo económico y social. Juan Jiménez Aguilar ha representado a COE en las conferencias anuales de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra. Desde el año 1983 puso ante el plenario de esta organización la posición empresarial española. Desde 1984 ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresas Europeas, con sede en Bruselas, en representación de COE,
así como vicepresidente del Pleno del Consejo Económico y Social de España, constituido a finales de 1992, y vocal del Consejo de Cooperación al Desarrollo. De este recorrido por la trayectoria profesional de Juan Jiménez de Aguilar, fácilmente se desprende que se trata de una persona que ha desempeñado una importantísima labor en la consolidación en España del diálogo social, tan de actualidad hoy, y sin el cual no habría sido posible la paz social y el consiguiente desarrollo económico del que hemos sido todos protagonistas en España. En este contexto tan amplio de su actividad profesional, no puedo menos que referirme al extraordinario cambio económico que se ha producido en nuestro país y en Málaga en concreto desde finales de 2007. Málaga ha pasado de liderar el crecimiento regional durante más de una década a registrar un descenso de la actividad del 3,4% del pasado año. Pues bien, Juan Jiménez Aguilar ha estado, si me permiten la expresión, de copiloto de la Organización de los Empresarios Españoles en los años de mayor crecimiento de la economía nacional y provincial. Por lo que respecta a Málaga, solo quiero apuntar que el PIB de nuestra provincia creció entre el año 2000-2007 un 32%. Incluso en 2008, ya instalado en la crisis, la provincia registró un crecimiento del 1,5%. Pero no obstante, a pesar de la grave crisis que padecemos, nuestra provincia sigue liderando los principales datos en creación de nuevas iniciativas empresariales. La economía no funciona sin paz social y entendemos que esta es la mejor infraestructura de carácter intangible de la que podemos disponer, pues a ella se debe una cultura laboral de concertación y no de confrontación, cultura que se debe también, en su alícuota parte, a Juan Jiménez de Aguilar, que ha derrochado generosidad, paciencia, prudencia, fortaleza, perseverancia y sabiduría en el encuentro con sus interlocutores naturales. Si en general el diálogo es el instrumento que posibilita el entendimiento humano, el diálogo social es la opción que facilita los acuerdos de organizaciones empresariales, sindicatos y gobierno. Destaco como primera cualidad su capacidad de diálogo, la nota más sobresaliente de la personalidad profesional de Juan Jiménez de Aguilar. La segunda se desprende de la anterior, su capacidad de negociación, puesta a prueba tantas veces en tantos años de ese diálogo social al que me he ido refiriendo. Y la tercera cualidad que les participo es la de la defensa de la unidad empresarial, que también ha favorecido ese diálogo social y que, junto con la independencia de las organizaciones empresariales, constituye un binomio que se erige en una seña de identidad inconfundible. Querido Juan, también has contribuido a prestigiar la figura del empresario, que es la clave del bienestar de los ciudadanos, pues gracias a que unas personas asumen riesgos, otras pueden satisfacer sus necesidades. No siempre ha sido valorada en su justa medida esta figura empresarial. En nuestra transición política, el empresario era un personaje denostado y solo con el trabajo paciente de la COE, en la que hiciste una labor extraordinaria, progresivamente fueron cambiando las cosas a la par que la sociedad evolucionaba en muchos otros aspectos. Hoy, el empresario tiene una aceptación generalizada y para muchos es ya un referente de progreso. Antes de finalizar estas reflexiones, quiero referirme a unas palabras que Juan Jiménez de Aguilar dirigía al Consejo Social de la Universidad de Málaga hace unos años y en estos términos. Málaga y toda su zona de influencia han tenido, durante los últimos 25 años, un desarrollo económico y social sin comparación con ningún otro periodo. La altísima actividad empresarial generada habría sido imposible sin un buen cuadro de recursos humanos, formados en el entorno y con conocimiento y afecto para el lugar donde desarrollar la vida profesional. Esta ha sido la gran aportación silenciosa que la Universidad de Málaga ha hecho para contribuir al crecimiento de nuestra tierra, sin la cual no habría podido llevarse a efecto los proyectos empresariales. La sociedad de la información del inicio del siglo XXI no es más, de nuevo, que una sociedad del conocimiento, una sociedad del saber,
y ello será posible si cada vez las generaciones sucesivas mejoran su formación sobre las precedentes. Pero es que además hoy es necesario acometer un nuevo proceso, que es la formación permanente, la formación continua, y concluía con estas palabras. Por todo ello, el reto universitario, el reto de la Universidad de Málaga, de dar respuesta a las necesidades de formación humana para acometer el desarrollo de los pueblos, y es hoy más necesario que nunca, y para ello contará siempre con nuestra modesta colaboración. Fin de la cita. Es muy importante para el desarrollo de los países que buenas inteligencias, universitarias y no universitarias, dediquen su vida profesional al mundo de la empresa, que, como se ha dicho, es clave para el bienestar material de la comunidad y para colaborar, cada uno según sus cualidades humanas, a sentirse protagonista de un importante bien común. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, la valía intelectual de don Juan Jiménez de Aguilar se manifiesta, por tanto, en varias direcciones. El día a día de su dedicación empresarial en organismos nacionales e internacionales, la acertada gestión al frente de la COE durante tantos años, y yo añadiría que los incontables encuentros mantenidos con representantes de sucesivos gobiernos y dirigentes sindicales, una suerte de inmersión en grupo en los verdaderos problemas del país, pero visto desde ópticas distintas. Entiendo que por el aporte realizado a la paz social, al desarrollo socioeconómico y por sus otros muchos méritos que se han silenciado por la obvia limitación de tiempo, don Juan Jiménez de Aguilar se hace merecedor de esta distinción de doctor honoris causa de la Universidad de Málaga, recordándote, Juan, lo del clásico: el conocimiento es una larga paciencia. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Vamos a proceder a la solemne investidura de doctor honoris causa de don Juan Jiménez Aguilar. El doctorando. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevarlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censura de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben de conservar vuestras manos, unos y otros, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad
Recibid ahora, en nombre del claustro de profesores, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Muchas gracias. Invito al nuevo doctor honoris causa a presentar promesa de fidelidad. Pollice orme maxima diligencia, fide atque honestate munere futurum, quo discipulorum proventum universitates honorem possin augere. Sentaos y descubríos. A continuación, tiene la palabra nuestro nuevo doctor honoris causa. Excelentísima y magnífica rectora de la Universidad de Málaga, señor presidente de la Junta de Andalucía, señor vicepresidente tercero del Gobierno de España, señor alcalde de Málaga, señor secretario de Estado de Cooperación Territorial, señor presidente del Consejo Económico y Social de España, señores consejeros de la Junta de Andalucía, señores exministros de España, del Gobierno de España, don Rodolfo Martín Villa, don Javier Arenas, don Manuel Pimentel y don Juan Carlos Aparicio, señores rectores de la Universidad de Málaga y de Granada, autoridades civiles y militares, profesoras, profesores, personal de administración y servicios, estudiantes, amigos, amigas, familia, queridos todos. Quiero iniciar mi parlamento con unas sentidas palabras de agradecimiento que me salen de lo más profundo de mi ser. Gracias a la Universidad de Málaga, representada por la persona de su excelentísima y magnífica rectora, doña Adelaida de la Calle Martín, por la concesión que me han hecho nombrándome doctor honoris causa, hecho que para mí supone un alto honor y del que siempre me sentiré orgulloso. Gracias, rectora. Gracias al excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, don José Antonio Griñán Martínez, por hacerme el honor de asistir a este acto, dándose para mí la feliz coincidencia de que a nuestro presidente le he conocido y trabajado junto a él en representación de los empresarios españoles cuando él era ministro de Sanidad y Seguridad Social y posteriormente ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Gracias igualmente al excelentísimo señor vicepresidente del Gobierno de España, don Manuel Chávez, que, como ustedes bien saben, también fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, y que con él he compartido en la representación empresarial que ostentaba momentos muy difíciles y conflictivos, y de los que supimos salir gracias a una voluntad común de Gobierno, empresarios y sindicatos para ir abordando y resolviendo los temas que se nos presentaban. Y gracias muy especiales a los exministros de Trabajo que nos acompañan, que saben del esfuerzo que supone integrar posiciones diferentes, pero que siempre han tenido el objetivo de crear riqueza y empleo para España. Gracias a la Facultad de Económicas, que elevó mi propuesta al claustro para su aprobación y que quiero personificar en su decano, el profesor Luque Domínguez, que no puede estar hoy con nosotros por motivos profesionales inexcusables, pero que se encuentra magníficamente representado por su vicedecano, la profesora Encarnación Cañada, para la que solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias a mi padrino en este acto, que sus palabras han estado teñidas de mucha amistad, de mucho afecto y de mucho cariño. En el profesor García Martín se da la doble condición de catedrático de la Facultad de Económicas de Málaga y de presidente de la Confederación de Empresarios de nuestra provincia. De seguro que esta doble condición le hace tener un prisma que le permite ver mejor que nadie la situación socioeconómica por la que atraviesa nuestro país. Gracias a todos los representantes de los partidos políticos, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, Cámara de Comercio, organizaciones de la sociedad civil y demás entidades que hoy están en este acto. Gracias a los muchos empresarios que hoy nos acompañáis para hacerme más feliz, si cabe, por considerarme en cierto modo, y con permiso de Vicente, vuestro representante. Gracias a los empresarios y dirigentes empresariales de otras provincias limítrofes y lejanas que también os habéis desplazado para estar este 24 de junio aquí en Málaga. Gracias especiales a mis compañeros, todos andaluces de nuestra tertulia en Madrid, que llevamos a Andalucía en lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad, Teresa? Gracias a mis hermanos de la Cofradía de Mena. Málaga sería difícil de entender sin su Semana Santa, y esta sería inconcebible sin nuestro Cristo de Mena y Nuestra Señora de la Soledad, sin sus legionarios y sin sus marineros. Gracias a cuantos amigos me acompañáis, vecinos de La Tabal, lugar donde resido en Málaga. Gracias, amigos del Portón, y gracias y al mismo tiempo disculpas a cuantos no he citado. Se me cayeron los papeles. Mientras no se pierda. Se me cayeron, pero no los he perdido. Y me queda una hoja. Veréis que normalmente no me suelo cortar, es el hábito de hablar bastante en público a muchos empresarios. Gracias a cuantos amigos me acompañáis, vecinos de La Tabal, lugar donde resido en Málaga, y perdón a todos los que no he citado. Gracias a todos los familiares que me acompañáis, porque formamos un núcleo en torno a nuestro apellido Aguilar, que parte de nuestro tatarabuelo,
que era notario en Segura de la Sierra, provincia de Jaén, que a inicios de allá por 1800 tuvo ni más ni menos que 25 hijos y cuyos descendientes, de una forma más o menos intensa, mantenemos una relación familiar. El claustro de nuestra Universidad de Málaga ha valorado para honrarme con el título de doctor honoris causa mi aportación al fomento del diálogo social entre los interlocutores sociales durante casi toda mi vida laboral. Por ello me van a permitir ustedes que por un momento eche la vista atrás y recuerde cómo en el año 1977 creamos la Confederación de Empresarios de Málaga, cuando apenas producido el cambio de régimen solo existían unas incipientes organizaciones empresariales recién nacidas y unos incipientes sindicatos libres. Nos presidió un buen empresario, que hoy ya no está entre nosotros y que fue una persona entrañable y querida, Manolo Martín Almendro, que junto con Antonio Carrillo, como secretario general y un grupo importante de empresarios, creamos la Junta Directiva de la que ya formábamos parte como vicepresidentes Alfonso Sánchez Pinilla, José María Flores Ramos y yo mismo, que con el paso del tiempo seríamos presidentes de la organización de Málaga. Nos acompañaron muchos empresarios malagueños, cuya relación sería imposible hacer, todos llenos de entusiasmo por llevar adelante la defensa de los intereses empresariales en un periodo económico y social que en aquellos años, como hoy, pero de forma diferente, estaban llenos de dificultades. En Madrid, mientras tanto, se creaban la COE y la CEPIME, organizaciones a las que nos afiliamos desde Málaga, y a mí me cupo el honor de representar a nuestros empresarios en CEPIME, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. En CEPIME me eligieron vicepresidente nacional y casi de inmediato me tocó formar parte, en representación de COE y CEPIME, de la Comisión Tripartita para la Reforma de la Seguridad Social. ¿Les suena esto, verdad? Presidida entonces por el profesor Fuentes Quintana. Durante los inicios de la transición política hizo fortuna, mucha fortuna, el término consenso, y fruto de los sucesivos consensos se aprobaron los famosos pactos de la Moncloa, en los que formalmente no participamos ni sindicatos ni empresarios, pero sí estuvimos en la trastienda aportando todo lo que podíamos y creíamos que era necesario incluir. Aquel fue un acuerdo político que se convirtió en un mito referencial para todas las personalidades políticas que nos visitan con frecuencia, de lo que debía ser un comportamiento social y político que permitía y necesitaba España. En 1977, la situación económica y social era límite. La crisis petrolífera de 1973 había llevado el barril del petróleo de 1,66 dólares a 14 dólares. La inflación se encontraba en el 76 en el 20% y a mediados de 1977 cercanos al 30%, mientras los países OCDE estaban en el 10%. De aquel acuerdo partieron medidas que posibilitaron negociar los convenios colectivos sobre inflación prevista y no sobre inflación pasada, y ello ayudó muchísimo a reducir nuestras tasas de inflación. No quiero abrumarles con más datos y números, pero los que ha dado mi padrino, referidos al diferencial existente en pérdida de horas de trabajo por conflictos sociales entre 1980 y hoy, ha permitido decir con orgullo que ha disminuido la conflictividad laboral en España un 95%. En algo tendremos alguna responsabilidad
los sindicatos y nosotros mismos. En 1978 ocurre un hecho singular dentro de lo que pudiéramos llamar el derecho constitucional democrático y común en los países que nos son próximos. Es que la Constitución española, en su título preliminar, incorpora el artículo 7 que literalmente dice: los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Este reconocimiento constitucional, ni más ni menos que en el título preliminar de la Constitución española, situado en medio del artículo 6, que habla de los partidos políticos, y el artículo 8, que habla de nuestras Fuerzas Armadas, hace fácilmente comprensible la importancia que nuestros constitucionalistas quisieron dar a los posteriormente llamados interlocutores sociales. Y aceptado el mandato constitucional, nos pusimos manos a la obra. Había que renovar las leyes laborales anteriores y sustituirlas por lo que en 1980 sería el Estatuto de los Trabajadores. Su antecedente inmediato, fruto de la primera negociación entre COE y UGT, fue el ABI, el Acuerdo Básico Interconfederal firmado en junio del 79, y a inicios del 80 el AMI, Acuerdo Marco Interconfederal, que regularía la negociación del periodo 80-81, y posteriormente firmamos el ANE, el Acuerdo Nacional para el Empleo, y posteriormente rubricamos ni más ni menos que el AES, el Acuerdo Económico y Social, con el primer gobierno del presidente Felipe González, y así sucesivamente, en pactos continuos que abordaban ya temas que iban más lejos de lo que podrían ser los estrictamente laborales. Y he de confesar que algunos de los temas que había que resolver en aquellos tiempos no eran precisamente menores. Valgan como ejemplo la reconversión naval o la siderúrgica, donde te encontrabas en representación sindical a personalidades como José Luis Corcuera, que defendía los intereses de los trabajadores con argumentos de peso y negociaciones interminables, y personas en representación de la Administración Pública como Miguel Cuenca, subsecretario de Trabajo, que sabía que era necesario acometer reformas profundas en determinados sectores para conseguir una subsistencia viable. Nos encontrábamos con unas ordenanzas laborales sectoriales que regían la vida económica y social y que sin duda estaban obsoletas y hacían un mercado laboral muy rígido. Y hubo que proceder a un cambio paulatino que duró bastantes años, hasta que fueron sustituidas por convenios colectivos sectoriales nacionales. Hacer la historia del consenso social, de los acuerdos interconfederales, de los acuerdos para el empleo, de los trabajos para abordar el Pacto de Toledo, que suponía la consolidación y buen funcionamiento del sistema de la seguridad social, los acuerdos sobre la mejora de la competitividad y el empleo, etcétera, necesitaría yo un tiempo que ustedes no soportarían y que yo no podría abordar en tan corto espacio de tiempo. Pero sí quiero reseñar, por su importancia para el tema que nos ocupa, los trabajos que acometimos mediante el diálogo entre los interlocutores sociales para la creación, mediante la oportuna ley del Consejo Económico y Social en 1992, y del que me ha cabido el alto honor de ser vicepresidente durante 16 años en representación de los empresarios españoles. Hoy tenemos la gran suerte de que nos acompañen en este acto los tres presidentes que el Consejo ha tenido. El primero, el profesor Federico Durán,
que tuvo ante sí la inmensa tarea de poner en marcha el Consejo, formado por 60 miembros, 20 en representación de los sindicatos, 20 en representación de las organizaciones empresariales y 20 en representaciones diversas, 6 expertos nombrados por el Gobierno, 3 en representación de los agricultores, 3 del sector marítimo pesquero, 4 por los consumidores y usuarios y 4 por la economía social. Al profesor Federico Durán le sucedió el profesor Jaime Montalvo, ambos catedráticos de Derecho del Trabajo, y que a través de la labor desarrollada en los plenos, comisiones permanentes y comisiones de trabajo, fuimos siendo capaces de ir dando cauce a muchos dictámenes solicitados por el Gobierno o a iniciativa propia del propio Consejo, en la que cada uno de los grupos que constituíamos el Consejo, en un ejercicio de responsabilidad, cedíamos de nuestras posiciones para presentar ante el Gobierno y el Parlamento informes y dictámenes comunes que muchas veces fueron tenidos en cuenta total o parcialmente por nuestros legisladores. A los anteriores presidentes le sucedió el actual ilustrísimo señor don Marcos Peña Pinto, persona que en su largo recorrido por altos puestos de la Administración pública supo estar siempre en el fiel de la balanza sobre los temas que tenía sobre su mesa. Ha consolidado la vida del CES y ha conseguido la confianza de los grupos que lo integran. El CES, a lo largo del mandato de los 3 presidentes, ha conseguido un prestigio en su forma de hacer que muchos países iberoamericanos o de la cuenca del Mediterráneo y de la propia Unión Europea han querido conocer nuestra forma de trabajo para incorporar nuestros métodos en sus respectivos países y ámbitos. Creado el CES nacional, surgieron los CES en las autonomías, en las diputaciones, en muchísimos ayuntamientos y en otras instituciones públicas. Desde los inicios, el diálogo social se desarrolló en España de manera informal, sin necesidad de institucionalizarlo en ningún organismo específico, apenas una silla o una mesa y unas sillas y la suficiente voluntad de alcanzar acuerdos cuando la ocasión lo exigía de nuestro comportamiento. Siendo así esto, lo cierto es que la creación del CES abrió un ámbito de diálogo permanente, incorporó a otras organizaciones a las tareas consultivas del Gobierno y siempre fue respetuoso con el protagonismo que le era propio y específico a las organizaciones empresariales y sindicales. Por eso, hoy yo quiero rendir un homenaje a esa escuela de formación para el diálogo social que ha sido el Consejo Económico y Social de España, en donde el debate, la cesión y el objetivo del acuerdo han sido y son su referente. Gracias a los expresidentes Durán y Montalvo, gracias, presidente, mi querido amigo Marcos Peña, y unas gracias muy especiales a todos los profesionales del Consejo que quiero significar en la secretaria general del Consejo, mi gran amiga y nunca suficientemente valorada, Soledad Córdoba, a quien todos consideramos como la gran profesional que siempre ha sido en todos los cargos públicos que ha ostentado. No quiero con esto decir que hayamos sido en España los creadores del diálogo social, así entendido. El tripartismo tiene sus raíces, hunde sus raíces en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, organismo de Naciones Unidas, cuyo director en España, don Juan Jan Ortiz, lo tenemos entre nosotros. Y esa institución internacional ha servido de palanca para que gobiernos de distintos signos firmen sus convenios y resoluciones que, con carácter universal, pretenden avanzar en muchos campos que afectan al mundo del trabajo. Pero nuestro modelo, tras la transición política, actuaba con un grado de inmediatez
y concreción que no podría habérsele pedido a un organismo como la OIT y ni siquiera a la Comunidad Económica Europea, a la que España se incorpora en 1985. En materia social y laboral, Europa ha preferido siempre aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, dejar que sean los Estados miembros quienes regulen la mayoría de los temas en el orden social. A la vista de los acontecimientos que de forma más o menos intensa todos hemos compartido, resulta innegable que en las 3 últimas décadas se han operado importantísimas transformaciones en nuestra economía y en nuestro mercado de trabajo, habiendo experimentado un cambio más rápido e intenso que el acaecido en otros países de nuestro entorno. Así, en este tiempo hemos afrontado y superado con éxito, casi de forma simultánea, 2 importantes retos: alcanzar una normalización política y social equiparable a la de otros países de larga raigambre democrática y conseguir una economía estable, eficiente y abierta, habiendo recorrido un camino que otros países europeos iniciaron hace más de 5 décadas. Pasar de una economía que obligaba a los trabajadores de España a marcharse a otro país para encontrar un puesto de trabajo, a una economía en la que la inmigración tiene un peso importante en el mercado de trabajo, constatando de otra parte la masiva incorporación de la mujer al trabajo o simplemente comparar el peso que tenía el sector primario hace 2 décadas, son referencias del gran cambio operado en España. Lamentablemente, la tasa de paro y, en particular, la tasa de paro juvenil y la temporalidad, con leves oscilaciones, han sido una constante en estos años y algo, por tanto, habremos hecho mal. Junto a lo anterior, en el plano institucional, que más directamente afecta a empresarios y trabajadores, se ha producido como hecho destacable el reconocimiento y la presencia de las organizaciones empresariales y sindicales en la vida económica y social española. El proceso de concertación y diálogo social ha sido un fiel reflejo del profundo cambio de cultura experimentado, tanto entre los empresarios y sus organizaciones como entre los trabajadores y sus sindicatos. Este cambio no es otro que el paso de la confrontación a la colaboración, lo decía antes Vicente. En muchos casos, porque hoy podemos afirmar que todos compartimos el convencimiento de que solo desde la responsabilidad y el compromiso pueden crearse condiciones estables para el progreso económico y social. Cuando miramos hacia atrás para hacer un balance, no resulta arriesgado afirmar que hemos asistido a una evolución muy favorable en todos los terrenos y en especial en materia económica, a pesar de ciertos altibajos. Y ahora quisiera volver al inmenso trabajo que ha supuesto el diálogo social, que más allá de lo que pudiera ser la razón primera del mismo, que era la negociación colectiva, alcanza otros aspectos básicos para el mundo de la empresa y los trabajadores, y me estoy refiriendo en concreto a la formación, ya sea universitaria, formación profesional reglada o formación continua. Nuestro sistema educativo presenta en la actualidad algunos síntomas preocupantes. Es cierto que en las últimas décadas los esfuerzos realizados en materia educativa en España han sido recompensados con un notable incremento de los niveles educativos y formativos de la población. Pese a ello, son numerosas las llamadas de atención sobre las disfunciones del panorama educativo en España. El desequilibrio más relevante de este panorama es el derivado de unos altos porcentajes de personas sin cualificar, un elevado nivel de titulados superiores y una llamada escasez de los niveles formativos intermedios.
Esta situación plantea retos urgentes para el sistema educativo, especialmente en un panorama de competencia global que sitúa el conocimiento como factor estratégico y en el que la realidad de muchos de nuestros competidores no solo es de costes laborales sensiblemente más bajos, sino simultáneamente de niveles educativos significativamente más altos en países de Asia o del centro y este de Europa. La sociedad que nos ha tocado vivir es una sociedad tremendamente competitiva. La globalización y los medios de que disponemos para comunicarnos conocimientos hacen realidad aquello de la aldea global. La apuesta por la educación y la adopción de estrategias claras y duraderas va a determinar nuestra posición en el mundo actual. Además, es francamente preocupante, sobre todo por tratarse de un viejísimo diagnóstico, el divorcio que continúa existiendo entre el sistema de educación y la empresa. Por desgracia, las constantes reformas apenas están teniendo resultados visibles y su vinculación con el empleo, el aprendizaje basado en el trabajo, queda circunscrito a los estudiantes de formación profesional. Seguramente es por ello por lo que muestran niveles de inserción profesional bastante mejores que las de muchos de nuestros titulados superiores universitarios. Pero los desafíos no son ya para el sistema educativo. El objetivo es lograr una cultura de aprendizaje permanente a lo largo de la vida, que debe implicar a todos, incluyendo en esos todos, evidentemente, a las propias empresas y trabajadores. El futuro de la generación presente y, si se quiere, especialmente de la venidera, estará ligado a nuestra capacidad para competir. De aquí la gran responsabilidad que recae en esta institución que hoy nos acoge, que es la universidad. La universidad, como compendio de todo el proceso formativo de nuestros jóvenes, antes de acceder a su primer empleo, no solo en la transmisión del conocimiento, sino en la transmisión de valores que, sin carácter de inmutabilidad, sí persigan el bien común y el saber que del comportamiento de cada uno de nosotros va a depender, en muchísimos casos, la vida y hacienda de los demás, de nuestros prójimos. La formación para desempleados ha de convertirse en un objetivo prioritario. Es necesario que cualquiera de nuestros conciudadanos que puedan verse afectados por la pérdida de su puesto de trabajo vea la salida del túnel como una oportunidad mediante la formación para mejorar su capacidad profesional mediante los adecuados procesos de reciclaje. La formación continua para los que tengan un empleo y la mayor garantía de no perderlo en un futuro radica en la formación permanente, que es una responsabilidad compartida entre empresarios, administración y trabajadores. España vive un momento de grandes dificultades y sería inútil negarlo, porque ello nos llevaría a la política del avestruz. Los problemas hay que enfrentarse a ellos para poderlos resolver. No querría yo caer en dar la receta mágica que nos va a curar todos los males que padecemos, pero sí quiero decir que es obligatorio establecer un orden de prioridades. Para mí el principal problema que tenemos es el alto nivel de desempleo que padecemos y que no está de más decirlo a pesar de que se repite con frecuencia. Detrás de cada desempleado hay una persona y en la gran mayoría de los casos un gravísimo problema que hay que atajar lo antes posible. ¿Y cómo se hace esto?, me preguntarán ustedes. Pues creando empleo productivo, insisto, productivo. ¿Y cómo llegamos al empleo productivo? Pues creando el entorno para que ello sea posible. ¿Y cuál es ese entorno? Ese entorno es aquel en el que todos los factores que intervienen en la producción te sean favorables y en el que cada uno de esos factores cumpla con su obligación social para la que está llamado.
empezando por las distintas administraciones públicas, que no pueden convertirse en un obstáculo a salvar, sino que han de ser los colaboradores necesarios para hacer posible la creación o el renacimiento de una actividad empresarial viable. El sector financiero, haciendo las reformas que procedan para que de nuevo fluya el crédito a nuevos proyectos o a la ayuda para reflotar a aquellos que han tenido que cerrar su empresa a pesar de la viabilidad de la misma. El mundo sindical, ayudando al empresario e implicándose en el proyecto empresarial, sabiendo que esta es la mejor garantía para el empleo, porque con la creación de riqueza surge trabajo para todos. Y el sector empresarial pidiéndole que, partiendo de que se van a dar las premisas previas, ponga en marcha ideas, genere actividades con dos objetivos: mejora e incremento de la productividad y la competitividad, en la seguridad de que así no solo vamos a mantener nuestros mercados, sino incrementarlos, tanto los nacionales como los del exterior. Y voy concluyendo. Pero esta mi intervención estaría coja si finalmente yo no me refiriera al papel de los sindicatos. Ellos, al igual que nosotros, las organizaciones empresariales, seguro que en nuestro quehacer diario nos hemos podido equivocar muchísimas veces, pero han jugado un papel que debe valorarse mucho, especialmente en momentos difíciles como los que hemos atravesado en más de una ocasión en estos últimos 30 años. He tenido la fortuna de conocer y tratar personalmente a Nicolás Redondo y a Cándido Méndez en la Secretaría General de UGT, y a Marcelino Camacho, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo en Comisiones Obreras. No he coincidido con Toxo, pero también he tenido una buena relación en su anterior responsabilidad. Por motivos justificados de un congreso sindical mundial que celebran en Vancouver, Canadá, les disculpo porque habrían querido estar con nosotros. Pero sí tenemos la fortuna de que se encuentra entre nosotros José María Fidalgo, que de otro lado no puede pasar desapercibido, que me honro con su amistad y les puedo asegurar que en sus comportamientos siempre han primado la defensa de los intereses de sus representados, pero haciéndolos compatibles con los intereses generales de España. Y con él está mi amigo del alma, Julián Ariza y Salvador Vangueses, junto con los secretarios provinciales de UGT y comisiones. Y ahora una reflexión final a la que quiero darle un especial énfasis, un especial valor. No quiero insistir en el momento delicado de nuestra posición económica y social, pero sí decir que es el momento de las instituciones, instituciones con mayúsculas, la universidad, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil organizada. Tenemos que dar la talla, tenemos que tener altura de miras. No todo debemos demandarlo de los gobiernos, de los políticos. La sociedad es mucho más y por ello estas instituciones libres no pueden devaluarse, tienen que ser cada día más fuertes, obteniendo y ganándose el respaldo social y libre de los ciudadanos. Construir instituciones valoradas por la sociedad es una obra que se hace día a día y que cuesta mucho ganarse la confianza de los afiliados o de los ciudadanos en general, pero se pierde muy fácilmente cuando defraudamos a los que creen en nosotros. Cumplamos todos con lo que de nosotros espera y saldremos adelante y España y los españoles nos lo agradecerán. Y todo lo que me han oído relatar ha sido posible porque trabajé muchos años a las órdenes de un gran presidente de la COE que fue José María Cuevas Salvador. Puede que yo,
después de su familia, que hoy nos acompañan, Pilar, su esposa, sus hijos Ana y Alfredo, sea la persona que más horas ha estado junto a José María Cuevas. Y por ello puedo dar fe de haber vivido junto a un gran español que conocía y amaba a España como pocos. Un hombre íntegro, honrado, cabal, un castellano viejo que hunde sus raíces en Palencia, la tierra de sus mayores. Seguro que un muy buen amigo suyo, Rodolfo, no me desmentiría de lo que estoy diciendo ahora. Sin su dirección, sin sus mandatos, sin su paciencia infinita, nada de lo que he relatado hubiera sido posible. Nunca le agradeceré bastante el depósito de confianza total que me dio. Por mi parte, creo que jamás le defraudé y, sobre todo, fuimos leales amigos hasta el fin de sus días. José María, te fuiste demasiado pronto. Todos te necesitábamos, tu familia los primeros, pero también los demás, y bien que notamos la falta de tus consejos. Que Dios te tenga en su gloria. José María siempre nos mandó a negociar sabiendo que íbamos a defender los intereses de los empresarios, como si de los nuestros se tratara. Y estoy usando el plural porque quiero manifestar mi enorme gratitud a cuantos colaboradores he tenido en las organizaciones empresariales, territoriales y sectoriales. Y quiero concretarlos aquí en las personas de Javier Rivera y Carmen González, que con todo su equipo han gestionado el día a día de la COE para que todo estuviera a punto. Y en la persona de Fernando Moreno, que rodeado de excelentes colaboradores, Pilar como ejemplo, ha dirigido el Departamento de Relaciones Laborales y Seguridad Social sin el menor atisbo de protagonismo, pero que todos sabíamos que detrás de cualquier negociación, acuerdo, pacto o toma de posición estaba la mano de este ilustre extremeño, inteligente, honrado y sobre todo buena persona y excelente profesional. Secretarios de organizaciones como Javier González de Lara, Javier Ciezar, Mario Azañón, Antonio Carrillo o Rafa Montero, os debo mucho, gracias a todos. Gracias a todos, gracias a Mar, a Mercedes, a Pepe. Sin vuestra colaboración no hubiera sido posible la obra de entendimiento social que hemos construido en España. Y ahora sí concluyo. Quiero pagar una deuda de gratitud que tengo con Angelines, mi esposa, porque ha soportado mis largas ausencias de casa con estoicidad y ha tenido que hacer durante muchos días a la vez de padre y de madre. Pedirle a mis hijas, Patricia y Virginia, que me perdonen por todas las horas que les he robado, estando tanto tiempo fuera, y que quiero devolvérselas ahora a ellas y a mis nietas, Sandra y Natalia, durante el tiempo que Dios me dé de vida. Con recuerdo especial a mis hermanos y mis padres, que ya me faltan, pero seguro que mi madre se habrá sacado una platea allí arriba para no perderse ni un solo minuto de este acto. Y una petición y súplica final. Pido a Dios que nos dé inteligencia, capacidad, espíritu de riesgo, colaboración y no confrontación para que nuestros políticos, nuestros empresarios y trabajadores acierten en sus decisiones y para que lo antes posible no haya ningún trabajador español que no tenga un empleo digno y pueda sacar adelante a los suyos con el sudor de su frente bien alta. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias a todos.
señor presidente de la Junta de Andalucía, señor vicepresidente tercero del Gobierno de España, señor alcalde de Málaga, señor secretario de Estado de Cooperación Territorial, señor presidente del Consejo Económico y Social de España, señor consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, señores exministros de España, don Rodolfo Martín Villa, don Javier Arenas, don Manuel Pimentel, don Juan Carlos Aparicio, señores rectores de las universidades de Málaga y de Granada, autoridades civiles y militares, profesores, profesoras, personal de administración y servicio, estudiantes, amigos y amigas, querido doctor honoris causa. El claustro de la Universidad de Málaga acaba de conceder a don Juan Jiménez Aguilar el máximo grado de doctor honoris causa, y lo ha hecho igual que siempre, siguiendo el mismo procedimiento con el que nuestros antepasados invitaban a hombres ilustres de la ciencia y las humanidades a formar parte del claustro. Y es que en los momentos más trascendentales, como el actual, la sociedad debe volver sus ojos para buscar orientación en esos hombres doctos. Son ellos los que tienen la experiencia y el conocimiento necesario para hacer una descripción rigurosa del presente, descripción que nos diga cómo se ha llegado a él y cuáles son los caminos adecuados para superarlo. Las sociedades inquietas que se ven inmersas en un momento de cambio a escala global acuden a aquellos que acumulan experiencia y el conocimiento de la primera fila de quienes cabalmente han formado parte en la configuración del pasado, el presente y el futuro de esa sociedad. Hoy, la Universidad de Málaga acaba de hacer doctor honoris causa a uno de esos hombres, Juan Jiménez Aguilar, que es, junto a muchos otros, algunos de los cuales se encuentran también hoy aquí, en esta sala, uno de los principales protagonistas de la vida política y económica de España desde la misma transición. Una transición española que fue una auténtica operación de artesanía política, donde las estructuras anteriores de base no eran lo suficientemente flexibles para enlazar con lo nuevo, pero sí que existían ciertas estructuras latentes en la sociedad y por ello había que hacer que éstas aparecieran y permitieran un cambio pacífico. La transición española consistió en hacer patentes esas estructuras emergentes y ese proceso fue posible porque ayudaron a que afloraran desde numerosos frentes personas audaces y emprendedoras como nuestro doctor honoris causa. Hoy, en esta aula magna, la Universidad de Málaga ha sido el vértice para que una amplísima representación de la sociedad española se encontrara y tal vez se reencontrara con lo mejor de sí misma, con alguien que encarna aquellos valores de diálogo y de convivencia que hace 30 años asombraron al mundo. Estoy convencida de que ese ha sido nuestro sentir mientras investíamos al nuevo doctor. Sentíamos agradecimiento y reconocimiento hacia alguien que sigue demostrando que conceptos como la concordia, el consenso, la generosidad y la altura de miras no pueden caer en el desuso, y mucho menos en el olvido. Para la rectora de esta universidad, supone un sentimiento de orgullo incorporar a su claustro de doctores a un referente para el futuro,
un nuevo doctor en pleno vigor intelectual al que vamos a demandar su conocimiento. Con seguridad van a ser muchos los que en nuestra comunidad universitaria acudan a él en busca de saber y experiencia. Muchos quienes tengan el privilegio de asistir a una conferencia, a una mesa redonda, a una clase, de verle con la misma sonrisa de complicidad con la que consiguió la concordia entre políticos de distinto color, entre empresarios y sindicalistas. Juan Jiménez Aguilar, durante décadas, ha demostrado su enorme capacidad para servir, ante todo, a su país, codo con la empresa, los sindicatos y codo con el Gobierno y la oposición. Durante muchos años estuvo en la más alta representación del mundo empresarial, ese balcón, ese observatorio privilegiado que hoy le permite hablar desde la Autoritas y ser, además, una voz que aporta clarividencia en un tiempo de cambio en el que a menudo sobra la confusión. Él, que ha vivido otras crisis y ha contribuido a superarlas, sabe que esta es una crisis distinta a todas. En su discurso le hemos oído reflexionar sobre la importancia de la educación y del conjunto del modelo educativo para el desarrollo económico. La sociedad actual, en este momento de crisis del modelo económico, necesita nuevas formas de actuación. Actuaciones que permitan que el sistema mueva su eje hacia la productividad del conocimiento utilizando la ciencia y la innovación. De ahí es donde entra la universidad en su papel central. Peter Drucker acuñó el término de sociedad postcapitalista para describir al nuevo modelo social en el que el recurso económico básico ya no es el capital, ni los recursos naturales, ni la mano de obra. El recurso económico básico es y será el saber, de manera que el valor real y, por lo tanto, el gran desafío es conseguir la productividad del saber. Y para que esto sea una realidad, es necesario una fluida relación entre la universidad y la empresa. Por lo tanto, este nuevo reto pasa por aumentar la cooperación entre empresas y universidades, aumentar la transferencia del conocimiento generado en las universidades a las empresas, para que ellas lo transformen en desarrollo tecnológico y el mercado en innovación. Transferencia que dé respuesta a la demanda empresarial o que simplemente sea impulsada por las propias universidades y reconocida por las empresas. En esta nueva coyuntura social y económica, la universidad es uno de los principales motores para el cambio, pero el cambio tiene que venir de la mano de la formación del universitario como ciudadano responsable. Se trata de generar un tipo de sociedad ágil que se mueva en el espacio europeo desarrollándolo, conociéndolo, investigándolo y embelleciéndolo. Un tipo humano que reúna al Homo faber sapiens et ludens en una dialéctica que permita conjuntar maduración económica con madurez social. Nuestra sociedad necesita mantener cierto equilibrio que permita la necesaria relación entre producción de bienes privados y la inversión en servicios públicos. Un exceso hacia cualquiera de las dos porciones produce enormes desequilibrios que acaban, como hemos visto, con el propio sistema. Señoras y señores, nuestro nuevo doctor honoris causa cree profundamente en la universidad y cree
como nosotros en la importancia de esta institución transmisora del conocimiento. Cree en que el futuro está en la formación permanente, en que las empresas más competitivas son las que más tiempo dedican a la formación. Hace 25 años, este país no había alumbrado una sola empresa multinacional. Hoy existen muchas liderando mercados. ¿De dónde han salido? Han salido de la formación de equipos humanos con capaz de tejer redes comerciales, de equipos que investigan, de equipos especializados en comercio internacional y en finanzas. Por eso, yo espero mucho de nuestro nuevo doctor honoris causa como referente para nuestros universitarios, para nuestros estudiantes. Sé que ese sosegado entusiasmo que le caracteriza va a contagiar, va a fertilizar las mentes de nuestros jóvenes emprendedores. Y sé que alguno de ellos se le acercará para preguntarle si merece la pena ser empresario. Y conozco la contestación, seguro que será. Siempre merecerá la pena arriesgar y apostar para ganar. Para un empresario, pocas cosas hay tan satisfactorio como pagar la nómina a sus colaboradores. ¿Por qué? Porque esto es señal de que todos los esfuerzos y todos los desvelos han cumplido su objetivo y, por lo tanto, ha merecido la pena, porque el proyecto, la idea, la empresa está funcionando. Sabemos que esta sociedad necesita canalizar la enorme capacidad dinámica y emprendedora de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes. Esa es la principal garantía para ese cambio que todos deseamos. Debemos formar, fomentar y favorecer el autoempleo y generar una auténtica cultura empresarial desde la convicción del enorme valor que ésta supone para la nueva sociedad del conocimiento que todos estamos construyendo. Juan Jiménez Aguilar, abogado, empresario, humanista, persona a la que le duele España y que ha dedicado toda su carrera y su esfuerzo para intentar mejorarla. Desde hoy, eres una nueva voz, un nuevo impulso, una nueva experiencia que se incorpora a este claustro. Sé bienvenido a tu Universidad de Málaga. Sé bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Semper sit in flore, semper
Se levanta la sesión. Que sus señorías descansen.